Ahora vamos a ir directamente a un tema que es sumamente importante, que es un tema que está dentro de nosotros. Según la OPS, la pandemia ha provocado a nivel mundial una crisis en la salud mental. Si ya vivíamos tiempos aprensivos a propósito de estrés y circunstancias difíciles, porque el mundo cambiaba mucho, lo que ha pasado desde hace 5 meses en el Perú y en el mundo ha sido pues una revolución interna, emocional, que nos desafía todos los días. Y estamos ahora en contacto con el doctor en medicina, especialista en psiquiatría, Humberto Castillo, para hablar de este tema. Él es director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. El desafío no solamente es emocional, se han generado una cantidad de miedos personales, incertidumbre, tristeza. No sabemos exactamente qué puede pasar. La falta de contacto físico, la falta del abrazo, hablaba de esto hace muy poco, en un momento que estuve por varios meses con mi hija aquí en el Perú, me dijo: mamá, necesito que me des un abrazo. Y esas situaciones nos colocan a todos en un estado emocional muy, pero muy específico. Y si a eso le agregamos la carencia y la dificultad, muchísimo mayor. Doctor, en general, ¿cómo podemos describir lo que estamos viviendo por dentro los peruanos en este momento? Doctor Castillo, bienvenido. Sí, Mónica, buenos días. Creo que es importante tomar conciencia de que esta es una situación nueva, difícil, intensa, extensiva para muchas personas. Y entonces, ante eso, las personas tenemos que adaptarnos a nuevas formas de vivir, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de estar en la vida. Y esta adaptación siempre tiene una dimensión emocional. Es más, las emociones son el instrumento principal que tenemos los seres humanos para adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces, todas las personas estamos experimentando emociones diferentes. Pero estas emociones son al menos de 3 tipos. Unas emociones que nos alertan, que nos instruyen para la adaptación, para el cambio. Entonces, en ese sentido, hay una inteligencia emocional que hace que te instruye para adaptarte. Por ejemplo, para cuidarte, para protegerte, para ponerle más empeño a una cosa, para ponerle atención a otras. Entonces, hay emociones. Eso se puede experimentar como preocupación, como un poco de ansiedad, digamos, de estrés. Pero también estas emociones en ocasiones van fallando en su capacidad de adaptarte, y lejos de adaptarte, la emoción te instruye más bien, por ejemplo, para desafiar, o te instruye, por ejemplo, para recluirte. Y entonces ahí estamos hablando de que las emociones son desadaptativas. Y un tercer grupo es cuando ya la experiencia emocional es tan intensa que te quiebra tu propia estructura, tu patrón de respuestas emocionales. Y entonces ya empiezan a aparecer síntomas. O sea, la propia emoción se produce en un daño. O sea, ya la emoción no está sirviendo para adaptarnos, sino más bien la propia emoción ya está generándote un sufrimiento adicional. Entonces es importante manejar esas 3 dimensiones. Cuando las confundimos, estamos en problemas, porque cada una requiere diferente forma de intervención. Claro, si lo hemos comprendido. Sí. Lo hemos comprendido, doctor Castillo. Quisiera vincular esta visión suya de las 3 modalidades diferentes de emociones con la práctica concreta de las familias ante algunas circunstancias que se presentan. Por ejemplo, la del duelo. Cuando hay una muerte en una familia y los familiares no pueden ni acompañar a morir, ni acompañar a ser exhumados los restos. Sí. Esto es una situación totalmente inédita, y yo quisiera que nos transmita la experiencia profesional que usted debe tener con casos como esto. ¿Qué es lo que recomienda de acuerdo a las edades frente a la emoción, para regresar a su tema, que produce una experiencia de este tipo
la muerte en las condiciones actuales de extremo distanciamiento entre las personas. Sí, Fernando, digamos, la muerte siempre es una experiencia singular, intensa, significativa para las personas. Y las personas, las familias, los colectivos y la sociedad en general hemos ido diseñando, construyendo mecanismos para que nos adaptemos a la muerte. Y parte de esos mecanismos han sido o son estos rituales en torno a la muerte, en torno al cuerpo del fallecido, en torno a la presencialidad y al contacto físico de los deudos de las personas para quienes la muerte fue significativa. Sin embargo, ese es muy importante, pero ese es un mecanismo de los posibles mecanismos que puede construir el ser humano para adaptarse a estas pérdidas que además pero o sea, lo que a mí me parecería interesante, porque es para el consejo de la gente, es qué se debe hacer para cerrar ese capítulo, porque el duelo tiene una misión emocional y además cultural, ¿no? O sea, ¿qué hacer frente a quien no puede despedir a su muerto? Mira, la gente lo está haciendo, ¿no? Creo que estamos aprendiendo ahora mucho de la propia gente. Nosotros al principio, por ejemplo, pensábamos que esto sería como imposible de manejar, ¿no? Pero lo que hemos ido descubriendo es que las personas y los grupos han ido inventando formas de calmar y adaptar sus duelos. Por ejemplo, que todos sabemos de estas estrategias virtuales de encuentro entre las personas que en muchas ocasiones tienen la misma fuerza que un encuentro presencial. Incluso, por ejemplo, el hecho de que antes las personas que perdían un familiar y personas que por AOV, por migración, por ejemplo, se encontraban muy lejanas y experimentaban situaciones emocionales muy complejas, porque todos estaban en el ritual presencial y ellos estaban excluidos, ahora se pueden incluir. O sea, también hay algunos elementos en los que las nuevas formas de vivir el duelo están ayudando, porque no debemos perder de vista que lo esencial no es el procesamiento emocional, y la forma como se da este procesamiento las formas pueden variar. O sea, lo importante es poder asumir la muerte. Lo importante es poder compartir, expresar los sentimientos, las emociones que genera, e ir construyendo colectivamente una forma de ubicar la muerte de la persona en nuestra vida cotidiana, en nuestra nueva vida cotidiana. Obviamente esto va a variar mucho dependiendo de quién es la persona que se está muriendo y el vínculo que tiene. Por ejemplo, cuando hay un vínculo de dependencia, pues estas son situaciones realmente traumáticas para la persona, porque pierde su sustento. Por ejemplo, un niño, un adolescente que pierde a los padres. Por ejemplo, una pareja también, cuando pierde a su pareja, que es la persona con quien está en su cotidianidad. Materialmente es un evento traumático y la adaptación es una situación muy dura, doctor. Quería preguntarle yo, en cuanto al manejo que hay que tener de los sentimientos de ansiedad, de angustia hacia los niños que están en casa, guardando cuarentena, los padres, ¿cómo deben trabajar esto? ¿Cómo deben manejar esto? Muchas veces la angustia de los padres se traslada a la de los hijos. Pero en ese sentido, ¿cómo debemos actuar para evitar que nosotros mismos, sin querer, perjudiquemos, ¿no?, a nuestros hijos? Le pido que nos espere un minuto, por favor, porque tenemos que hacer la pausa y luego continuamos conversando con usted. La Voz del Perú. Somos Mónica Derta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, y estamos conversando con el psiquiatra y psicoterapeuta Humberto Castillo, director del Instituto Nacional de Salud Mental. Las consecuencias justamente desde el punto de vista psicológico que hay respecto al nuevo coronavirus. No solamente las afectaciones desde el punto de vista orgánico, ¿no?, físico, también mental. Doctor, le había dejado una pregunta respecto a
¿cómo debemos guiar a nuestros hijos respecto a esta situación? Esta ansiedad que quizás muchas veces nosotros sin querer pasamos a ellos, ¿no? La angustia que sentimos por X motivos. Pero en ese tema, ¿cómo debemos manejarlo para evitar que nuestros hijos sean también afectados? Sí, Carlos, recordemos que las emociones representan la situación que estamos viviendo y además son instrumentos para adaptarnos a ella. Entonces los niños también tienen emociones, solamente que los niños, digamos, van a tomar mucha información del entorno, de lo que va pasando en la ciudad, en el país, en el mundo, a través de las reacciones de sus padres. Y no necesariamente de lo que les dicen, sino de cómo actúan y de qué emociones se expresan. Entonces, mucho de las emociones del niño es el reflejo de las emociones de los padres o de los adultos de su entorno. Por tanto, lo que tenemos que hacer como adultos es principalmente darnos cuenta qué emociones se está expresando y qué nos está diciendo con ello. No, por ejemplo, un niño que soñaba, tenía pesadillas como que el Metropolitano se incendiaba, ¿no? Y se quedaba, su padre desaparecía, su madre desaparecía, y lo que él estaba dando cuenta de eso es que a razón de la pandemia el padre se había quedado en una casa y la madre en otra, y no podían encontrarse, él no tenía el entendimiento claro de qué estaba pasando y se trasladaba a partir de estas pesadillas o de estas angustias. Entonces es importante que podamos entender, interpretar la emoción del niño y darle una respuesta material, real a eso. Cuando el padre y la madre están pasando estados de ansiedad desproporcionadas, entonces ahí más que actuar con el niño es actuar con la madre y el padre para tratar de calmarlos y que sus emociones vuelvan a una forma más adaptativa. Claro que sí, doctor Castillo. Todos sabemos que para tener una vida mentalmente saludable hay que comer de una manera correcta, dormir con profundidad, es decir, tener sueños, y respirar de una manera saludable, porque al fin y al cabo respirar es lo que más hacemos en la vida, desde que salimos del vientre de la madre hasta que expiramos, y a veces no sabemos respirar bien, pese a los esfuerzos que algunos yogas hacen para enseñarnos a respirar mejor. Pero ¿cómo vivir esto cuando uno está impedido de salir de su casa y tiene costumbre, por ejemplo, de caminar para expander los pulmones y sentir el aire fresco? Máxime cuando esta nueva prohibición de salir los días domingos no se ha formulado con un sustento técnico, y como ha dicho el defensor del pueblo en una carta al presidente de la República, no ha sido explicada en su motivación a la población. ¿Cómo poder tener un comportamiento saludable cuando estamos encerrados a la fuerza? Sí, de hecho, Fernando, vivimos una serie de restricciones que entre las muchas cosas que restringen es la restricción también de nuestros propios mecanismos que tenemos como personas, como grupos, de calmar nuestras emociones, de regularlas, de adaptarlas, y parte es lo que tú dices, o sea, la actividad física es central para mantener las emociones. Porque muchas veces las emociones tienen que ver con lo que estamos pensando y muy adelantadamente el futuro, o recuperando recuerdos de que ya pasaron. Y la actividad física nos va a poner en el presente. Al ponernos en el presente nos pone en contacto con nuestro cuerpo y con algo tan esencial como la respiración. Entonces, lo que estamos viendo, Fernando, paradójicamente, no, es que en este tiempo las personas han aprendido muchas técnicas, muchos mecanismos para cuidar su salud mental. Nunca antes hemos tenido tanta gente realmente haciendo ejercicios de relajación, de meditación, observando sus emociones, cuidando sus emociones. Entonces, esto de alguna manera ha atenuado lo que nosotros esperábamos, sea pues una ola terrible de problemas y trastornos mentales. De hecho, hay bastante.
pero también las personas han creado mecanismos de adaptación muy interesantes, ¿no? Entonces, sí, claro, es mucho mejor que tengamos todas estas condiciones de salir y de manejarnos. Y yo creo que en algún momento lo vamos a hacer, porque lo que ocurre es que, digamos, el ser humano vive en situaciones de riesgo, siempre hay riesgos, pero el tema es que lo aprenda a manejar. Cuando el ser humano aprende a manejar y a esquivar los riesgos ya no le llevan al confinamiento, sino los riesgos le llevan a una conducta empoderada de esquivar los riesgos. Este riesgo es un tremendo desafío, ¿no? O sea, el riesgo que estamos viviendo hoy es tremendo desafío. Así es, claro, sí. De hecho, es un riesgo muy grande y creo que eso es lo que nos está llevando a todas estas restricciones, ¿no? Doctor, los gobiernos últimos siempre han hecho hincapié en que hay que desarrollar una política de salud mental coherente en el país. ¿Usted ve que este ofrecimiento, esta promesa o esta política se ha cumplido en una dimensión correcta, adecuada en el país o no? Mira, desde hace más de 8 años estamos en un proceso de reforma de la forma de atender la salud mental, pasando de la lógica de grandes hospitales y a la atención solo por especialistas, ya sean psiquiatras y psicólogos, a la atención por los diferentes profesionales y con la participación de la comunidad. Y se ha avanzado bastante, por ejemplo, se ha avanzado con estos 154 centros, pero necesitamos 1000 de esos centros. Pero ahora vemos que también la propia estrategia de la actividad comunitaria está restringida un poco por el tema de que no podemos tener encuentros, que era la base de la salud mental comunitaria, el tener encuentros en los colegios, en los barrios, en el propio de salud mental comunitario. Ahora estamos avanzando en la idea de que muchos de estos encuentros podrían manejarse de forma virtual, ¿no? Y sin embargo es un proceso que no está resultando fácil adaptar, pero estamos trabajando en eso para que se pueda tener encuentros comunitarios, pero mediados por las tecnologías, ¿no? Que esa sería la herramienta espectacular. Muchos de nosotros hemos podido seguir talleres, no solamente de psicología, de sociología, de cultura, de lo que fuera, a través de esta herramienta, y la verdad que sirve muchísimo. Doctor Humberto Castillo, muchísimas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con más. Gobierno del Perú, el Perú primero.